En este punto aún no es claro si Colombia podrá tener el aparato para renovar pasaportes a partir de octubre de este año. Si bien el jefe de gabinete Alfredo Sade asegura que la imprenta nacional estará en capacidad de hacerlo en un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, allá afirman que no están vinculados al proceso. Un informe que prepara la Procuraduría señalará que hay inconsistencias para que ese plan pueda funcionar, lo que coincide con los señalamientos de la canciller saliente Laura Sarabia. ¿Qué ocurre a nivel diplomático con todo este tema? ¿Qué pasaría si se congela el proceso de emisión de pasaportes? Hablamos con los analistas e internacionalistas Juan Nicolás Garzón y Fernando Cepeda Ulloa, quien comparte detalles inéditos de esta tensión y se pregunta por qué en todo este proceso no se ha tenido en cuenta a otros 20 proponentes que desde un principio se quejaron de que había un monopolio. Hoy es martes 8 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Por tercer mes consecutivo baja la inflación en Colombia. En el mes de junio se ubicó en 4,82%. El DANE destacó que esta cifra volvió a ubicarse por debajo de ese 5% que se venía reportando hace varios meses, lo que significa una cifra muy positiva, la más positiva desde la época de la pandemia. Polémicas declaraciones entregó alias 19, quien había sido detenido durante la época del estallido social y perteneciente a la primera línea, y señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro los abandonó. Se trata de un hombre conocido como Sergio Andrés Pastor, alias 19. En una entrevista para el programa del periodista Rafael Poveda, dijo que el gobierno los abandonó y pide reunirse con el presidente Gustavo Petro. Además señaló que hubo promesas para ayudarles. El pasado 4 de julio el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena por tortura y concierto para delinquir agravado contra alias 19 y otros 4 integrantes de esa organización. En la reciente audiencia de declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en el juicio en su contra, señaló que hubo entrampamiento encabezado por Juan Guillermo Monsalve, el testigo en este caso. La Procuraduría pidió absolución para el expresidente, mientras que la Fiscalía viene de solicitar que sea condenado. Esto en el juicio que ya está próximo a llegar a un veredicto. Este lunes comenzó la intervención del exmandatario en el caso por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno simple. También señaló que la Fiscalía ha tergiversado sus declaraciones en el caso. Los colombianos nos preguntamos en este momento qué va a pasar con la emisión de los pasaportes para los viajeros colombianos. No se trata simplemente de un tema de turismo, esto tiene múltiples dimensiones, pero además se trata del cruce de versiones entre lo que ha dicho la canciller saliente Laura Sarabia y el jefe de gabinete Alfredo Sade sobre la posibilidad de que la imprenta nacional esté en capacidad de imprimir los nuevos pasaportes. Una visita de peritos de la Procuraduría y la Contraloría señaló, según altas fuentes, que el informe que van a entregar apuntará a incapacidad técnica de esta entidad, que es una entidad estatal y que según la Constitución está en capacidad de hacer las impresiones. Es lo que ha argumentado el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, ¿cómo lo va a hacer cuando hay unos estándares internacionales establecidos para la seguridad, en la que tenemos un pasaporte con una capacidad de identificación biométrica, con una serie de sellos de seguridad especiales? ¿Cómo se va a hacer esto desde la imprenta nacional? Pero el tema va más allá. Causó la salida de la canciller Laura Sarabia, quien renunció. Tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro en la que exploraron la posibilidad de que ella continuara en el gobierno.
hay versiones encontradas. Dicen que ella fue la que rechazó la propuesta de continuar en el gobierno. Otras dicen que es ella la que estaba solicitando continuar en el gobierno. Esto todavía no es claro, faltará conocer más detalles de esa reunión. Sin embargo, ¿qué va a pasar y en qué consiste esta situación en la que termina como canciller encargada la vicecanciller Rosa Villavicencio, una funcionaria de la que ya hablaremos más adelante? Pero primero, una reconstrucción de los hechos que nos entrega el internacionalista y político muy experimentado, el señor Fernando Cepeda Ulloa. Recordemos que ya un ministro, Álvaro Leiva, fue sancionado por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer un cargo público durante 10 o 12 años. Y ello por la manera como se manejó el tema de los pasaportes. Porque hubo una licitación, se adjudicó el contrato a esta compañía que el presidente no quiere. El presidente, una vez adjudicada la licitación, intervino y dijo: no me gusta, revoque eso. Por alguna razón, Álvaro Leiva cambió de opinión, revocaron. La compañía, por supuesto, instauró una demanda multimillonaria, y después de idas y venidas, resolvieron que sí, que había que pedir a Thomas Gregg Sons que prorrogara la elaboración de los presupuestos por un cierto tiempo, mientras el gobierno encontraba una salida que no sería la de continuar con ellos. La compañía, que venía haciendo esto desde hace 30 años o más, aceptó prorrogar y siguió produciendo los pasaportes. No ha habido ningún problema. Los pasaportes, digamos, hasta hoy se están expidiendo con gran celeridad, gran oportunidad a muchísimas personas. Entonces, viene el segundo canciller, Murillo, y él dice que va a haber unas negociaciones con Portugal y con la imprenta nacional. Viene una tercera canciller, la señora Saravia. Ella dice: pues yo no vi que hubieran hecho nada, yo encontré esto en otras circunstancias, y a mí me parece que ya habiendo una fecha límite, que es la de septiembre, con el ejercicio por parte de esta compañía, que aunque tiene un nombre británico, es colombiana. Entonces, yo considero que hay que negociar con esta compañía una prórroga o un nuevo contrato. Obviamente, y ella tenía que saberlo mejor que todos los colombianos y mejor que la compañía, que el presidente Petro de ninguna manera quería nada con esa compañía. Y entonces, claro, el que ella dijera hay que continuar, pues produjo un choque muy fuerte. Ambos estaban fuera del país, al parecer, el presidente en Sevilla y ella en Praga. Entonces, el nuevo jefe del despacho del presidente, él dice que no es jefe de gabinete, sino del despacho, le ordena realmente a la canciller dejar el tema. Le dice que él lo está manejando y lo va a manejar. Y por supuesto, la canciller le dice: vea, señor, la tarea que tiene que ver con los pasaportes le corresponde a la Cancillería, no a la Presidencia de la República. Ella, que ha estado en los dos puestos, sabe eso mejor que nosotros. Y entonces el jefe del despacho le ordena suspender todas las tareas y dice: yo me encargo del tema. Ella considera que eso es una usurpación de funciones y, claro,
Y claro, que, resuelve que Cancillería no tiene nada más que ver con esto, con lo cual ella dice, bueno, esta es una función mía, yo no puedo renunciar a esa función, yo no puedo dejar de cumplirla. Si esa es la orden presidencial, entonces yo me retiro del cargo. Me parece que ella está eh, conforme a la ley, está actuando como debe actuar cualquier canciller. El presidente puede alegar que él es el director de la política exterior de Colombia, según la Constitución. Pero esa dirección o jefatura de la política exterior de Colombia no es una facultad que no tenga límites. Tiene límites, no es absoluta. Por ejemplo, ¿quién autoriza en Colombia el aterrizaje, por ejemplo, de aviones militares? ¿El presidente de la República? No. El Consejo de Estado y el Congreso. Nadie dijo eso cuando ocurrió el incidente de la madrugada del 26 de enero. Pero eso es lo que dice la Constitución. No dice el presidente de la República tiene la facultad de autorizar qué aviones aterrizan en Colombia y cuáles no. O dónde parquea usted. Si los Mercedes-Benz pueden parquear en las 72 o no. Eso no es una facultad del presidente, por poderoso que sea. Muy bien. Entonces yo creo que ella estaba en la razón de decir, esta es una función mía, este es un trabajo mío. Si lo va a asumir la presidencia, pues eso es ilegal, eso es inconstitucional, yo no puedo continuar así, yo me retiro. Pero ustedes hacen bien en preguntar, bueno, esta es la única razón por la cual la canciller se retira. Y yo estaría, si los interpreto bien a ustedes, de acuerdo en que esa no es la razón real y de verdad. Que ya el traslado de la señora Sarabia a la Cancillería era una decisión que implicaba usted va a estar fuera de Colombia buena parte del tiempo. O sea, usted no va a estar involucrado en el proceso de decisiones de la presidencia como ha estado hasta ahora. Eso me parece que era la decisión, porque si no hubiera sido cualquier otro ministerio, ¿no? Pero es que este ministerio, por definición, mantiene al canciller buena parte de cada mes fuera de Colombia. O sea, ella estaba dejando de ejercer la posibilidad de influir en las decisiones que se estaban tomando en la presidencia. Además, el jefe del despacho había sido trasladado esa jefatura a Benedetti. Como había un conflicto con Benedetti que al parecer se había arreglado en un acuerdo entre ellos, pero había un conflicto, había un desacuerdo, pues con mayor razón ella estaba fuera del juego en el nivel presidencial. Pero como pocos conocía qué es lo que pasa dentro del Palacio. Muy bien. ¿Qué ocurrió en esos 5 meses en los cuales ella ha estado al frente de la Cancillería? Lo primero que más me preocupa es informes que he escuchado, he leído, en el sentido de que ella nunca pudo establecer una relación personal con el secretario de Estado de los Estados Unidos o con otros altos funcionarios. Si eso es cierto, no sé, pero eso es lo que se dice. Y ella nunca ha dicho lo contrario. Y al parecer, por todo lo que ha ocurrido ahora, no se ve que ella tenga un contacto personal, como debería ser, como lo tienen todos los cancilleres en el mundo con Rubio. Segundo, durante este periodo, el presidente ha desautorizado públicamente varias veces a la canciller. Habría que ver los casos concretos, se han recordado algunos, como el que tiene que ver con el reconocimiento a la elección del presidente Noboa en Ecuador. Ella lo felicitó
el presidente la desautorizó, el presidente criticó ese nombramiento y luego un día antes dijo que iba a ir a la posesión. Si ella lo acompañó o no, no sé. Era una, perdón, era una desautorización muy fuerte. Hubo otras, por ejemplo, el tema del viaje a China para suscribir lo que unos llaman una carta de intención sobre la ruta de la seda, otros lo llaman un compromiso o cualquier otra cosa. Pero los que conocen bien el tema lo que dicen es esa firma de ese supuesta carta de intención o compromiso o plan de cooperación no tiene ninguna significación, no incluye ninguna obligación, no tiene nada que ver con el comercio. Es un gesto retórico, una afirmación sorprendente y cierta que corrige las preocupaciones enormes que había en el sector empresarial sobre cuál era la consecuencia de este ingreso a la ruta de la seda. Bueno, entonces el presidente alega que el país es soberano, yo soy el jefe de la política exterior, la canciller convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que tiene una tradición de varias décadas y que ha sido muy importante en la historia de la formulación de la política exterior colombiana. Pero que en los últimos años puede querer decir 15 años o algo parecido, la comisión asesora ha perdido ese carácter, ha dejado de ejercer esa influencia. ¿Por qué? Por razones de política doméstica. La comisión asesora está integrada por los expresidentes de la República y unas personalidades que nombra el presidente de la República, con suplentes. Entonces, como los presidentes no se quieren ver entre ellos, entonces la convocatoria de una comisión asesora normalmente termina en un fracaso porque no van. Estuvieron todos de Pero acuerdo en no asistir. normalmente, de acuerdo en no asistir o a uno, va a salper. Entonces, el tema es que la canciller, eh, hay dos maneras de funcionamiento de la comisión. La formal, en que van los presidentes y los que el presidente ha designado, y otra que es más o menos informal, que es simplemente para información, pero no tiene la categoría que tiene la otra, en la cual se pueden tomar decisiones que el presidente adopta por el consejo de esa comisión asesora. No son obligatorios sus opiniones, pero claro, el presidente se inclina ante una opinión unánime, por ejemplo, de 5 expresidentes que le dicen, mire, eso es un error. Sería difícil que el presidente fuera en contravía. Pero bueno, entonces ella convoca a la comisión asesora. Yo supongo que en Cancillería le dijeron, mire, esto no funciona hace tanto tiempo, lo que pasa es esto, para que ella dijera, hombre, entonces voy a preguntarle al presidente si convoco o no, porque realmente el que la preside es el presidente, no el canciller. Entonces, ella convocó a la comisión y obviamente el presidente la desautorizó. Y le dijo, mire, el que maneja la política exterior soy yo. Sí, casi que le dijo, no es usted. Usted es la canciller, pero la política la manejo yo. Y eso por mandato constitucional. No hay un mandato constitucional tan claro, por ejemplo, en el tema de educación o infraestructura o energía o minas. No, no. Pero en el caso de política exterior sí hay un mandato expreso. El jefe de la política exterior es el presidente. Pero en la Constitución del 91 se adoptaron algunas decisiones que limitan esa facultad del presidente, que no es omnímoda. Es muy grande, pero no es omnímoda. Pero lo que ocurrió, y yo creo que el presidente tenía facultades para eso, dijo, yo no quiero esa junta, esa comisión, de manera que revoque la convocatoria.
revocarle a un ministro de Relaciones Exteriores la convocatoria de una comisión en la cual están los expresidentes, créanme que es un golpe muy duro. Es decirle, y hacerlo públicamente además, es decirle públicamente a ella y delante de los expresidentes, mire señora, usted no entiende, usted no sigue, usted no está al tanto de cómo pienso yo, pero si había alguien en Colombia que sí estaba al tanto de cómo pensaba el presidente, era la canciller, no nosotros. Entonces ya eso, y no son los únicos dos casos, hay otros. Cuentan, por ejemplo, que en todo el tema de la visita a China, a ella la marginaron, a la Cancillería la marginaron, el documento que había preparado Cancillería y que había tomado seguramente años en su preparación, fue cambiado a última hora. El propio presidente estuvo molesto con uno y otro documento, en fin, lo que sabemos es que no salió mucho de la visita a China por un desacuerdo entre presidencia y Cancillería. Podríamos seguir citando. Y yo creo que ya había un mar de fondo, había un conflicto de verdad real entre presidencia y la ministra de Relaciones Exteriores. Y ese conflicto desembocó en un tema obvio, que es curioso que ella no hubiera podido ver, que era el de los pasaportes, porque eso ya le había costado el ministerio a dos ministros, particularmente a Leiva. La Procuraduría ya había intervenido. Entonces, ahí había un terreno muy resbaladizo. ¿Y cómo ella toma esa decisión sobre un tema que ella tenía que conocer muy bien, porque es un tema viejo y es un tema que lleva más de 2 años y que es del alma del presidente? Y ella conocía qué es lo que hay en el alma del presidente más que ningún otro colombiano. Entonces, para mí es muy sorprendente por qué ella reaccionó en esa manera. Claro que estaba reaccionando ante la decisión del jefe del despacho, que le dio una orden. Y luego le complementó la orden diciendo, el que no esté de acuerdo con lo que dice el presidente debe irse. Entonces ella se fue. Entonces yo creo que hay un mar de fondo. Hay un mar de fondo. Si usted sigue otras informaciones que no están confirmadas, pero tampoco rectificadas, el exministro Leiva dice en su reportaje tan largo a semana, tanto oral como escrito. Yo vi las dos versiones, la oral y la escrita. Prefiero la oral. Él dice, mire, es que Petro no está gobernando Colombia. Entonces, claro, el periodista dice, un momentico, el director de semana, dice, pero a ver, entonces, ¿quién? Revélenos esa noticia. Y el exministro Álvaro Leiva dice, el que gobierna Colombia es Benedetti. Ahora, nadie ha dicho que eso es cierto, que no es cierto, eso se quedó así, pero ya lleva sábado, domingo y lunes esa tesis. Y sabemos que había un conflicto muy fuerte de una famosa llamada telefónica que yo consideré realmente, totalmente improcedente. Me costaba trabajo creer que eso hubiera podido ocurrir por la vía de los teléfonos del Palacio Presidencial. Entonces, sigo con la idea de que había un mar de fondo, había un conflicto más grande. El país en general sabía que había ese conflicto y en general había personas que decían esto no dura mucho. Así respondería a su pregunta y quisiera referirme a otro tema que me deja perplejo, si ustedes me lo permiten. Claro que sí. Es el siguiente. Mira, a mí me cuesta un trabajo enorme y a ratos me siento avergonzado, créanme, de que un país como Colombia, con 50 millones de habitantes o más, cortes muy respetadas en el mundo por sus decisiones jurisprudenciales, con unas empresas muy importantes, por favor, de gran significación, hechas con muchísimo esfuerzo y acierto,
con unos medios de comunicación importantes, tradicionales, respetables, ¿no? Que se miran desde afuera con respeto y tal. Yo no puedo creer que un país de esas y otras condiciones que no menciono, durante 2 años, declare todos los días que es incapaz de producir unas libretas de pasaporte. Yo digo, Dios mío, esta no es la Colombia que yo conozco. Y que además diga que en 2 años no ha podido conseguir quien le ayude a hacerlas. Imagínese usted que una libreta de pasaporte no es un objeto raro, especial, que solamente pueden producir 2 o 3 instituciones en el mundo. Imagínese usted que somos más de 97 países y todos tienen pasaporte, todos. Y entonces que entre los 197 países por ningún lado encontremos alguien que nos ayude o que los haga, yo digo, esto no puede ser cierto. Se dice que cuando se hizo la licitación que tuvo que gestionar Álvaro Leiva, creo haberle oído decir a él que se presentaron más de 20 proponentes y que esos 20 proponentes se quejaban de que las condiciones de la licitación favorecían solo a un proponente, que fue lo que le sirvió de base al presidente para decir, mire, esto no es una licitación seria. Entonces aquí hay que darle juego a otra gente. Y esos señores llevan X años con el contrato, eso hay que cambiarlo. Entonces, ese es otro tema que créame que me cuesta mucho trabajo. Que nosotros repitamos eso, digamos eso, porque somos 197 países que usamos pasaporte. ¿Y esto qué es? Ah. Profesor, entre esos nombres ha sonado Portugal. Portugal, sí. ¿De Que quién no se... es una potencia en materia de impresión de libros, nada, no. ¿Cuántos libros impresos en Portugal tenemos? Muy complicado. Sabemos que España, sabemos que Francia, sabemos que Estados Unidos, que Argentina, que México. Pero, es decir, Portugal, bueno, que Portugal se ofreció, que tiene, bueno, pero ella dice, la canciller o ex canciller dice que no hay nada. Y periodistas que han estado en Portugal han preguntado diciendo, ¿de qué me está hablando? No Y saben. no saben. Y el embajador aquí dice, mire, ese tema no lo tocamos. No podemos tramitar esas cosas en público. Entonces, si lleva 2 años el tema. De verdad que es una cosa muy rara realmente. Que como tema, me parece, no nos hace quedar bien ante el mundo. El pasaporte colombiano era muy respetado, sobre todo el nuevo pasaporte, porque se le incorporaron, y puede ser esa la dificultad, se le incorporaron algunas tecnologías que tienen que ver con la biometría y que le daban al pasaporte ante los demás países una gran seguridad. Porque sí había mucha falsificación y utilización indebida de los pasaportes, porque se expiden en Bogotá, se expiden en las gobernaciones, muy complicado, muy complicado. Y había muchas personas indeseables internacionales usando pasaportes colombianos. Entonces yo entiendo esas dificultades, pero todavía, insisto, me cuesta trabajo creer que en 2 años no hemos podido encontrar una solución. Esto podría acarrear cosas como, por ejemplo, la reactivación de visas que ya habían sido eliminadas en algún punto. La reactivación no podría significar que un pasaporte mal elaborado unos países van a decir que no lo aceptan, porque no ofrece seguridad, porque puede ser utilizado, como le digo, por personas indeseables a nivel internacional, por terroristas. Hubo un momento en que terroristas internacionales estaban usando pasaportes colombianos. Por favor. Entonces, no es que uno diga que eso es un problema menor, que es un problema despreciable, no. Los pasaportes deben responder a una tecnología que los países exigen hoy para aceptar y respetar ese documento.
porque es el que le permite el ingreso legal a un ciudadano o a una persona a otro país. Y hoy estamos con el problema de que todos los países están haciendo hasta lo imposible para que ciudadanos indeseables no lleguen a su país. Inclusive, eso ha permeado el tema de las migraciones y por eso hay una actitud tan fuerte, tan dura, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, para decir, no señor, aquí no entra nadie, pues. Por eso ponen muros. Imagínense usted, se cae el muro de Berlín y levantamos muros en todas las esquinas, pero ¿esto qué es? Es algo muy raro. De manera que, por ejemplo, ¿qué se hicieron los 20 proponentes que se quejaron de que el pliego de la licitación no era justo? Porque no los llamaron, no dijeron, júntense los 20, hola, y derroten a Thomas. No, que digan son. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No se volvió a hablar de ellos. Y desaparecieron. Cuando es un negocio descomunal. Eso es de casi $1 billón, ¿verdad? Es un negocio muy grande. Muy grande. No es despreciable. Bueno, profesor. Usted tocó un tema que tenía que ver con cómo Laura Sarabia en su momento citó a esta comisión, Sí, asesora. a la comisión asesora de los expresidentes, Sí, que no tuvo éxito en su momento. así es. Quería citar otra situación particular dentro de su propia gestión. A ella le tocó la primera crisis con Estados Unidos, Sí. y en esa hubo mucho ruido en el hecho de que ella hizo una llamada para consultar quién la podía ayudar. ¿Quién la Claro, podía ella ayudar? llamó al presidente Uribe. Y llamó al expresidente Uribe, Así es. quien dijo, Pero desde la presidencia, no como canciller. de acuerdo, Ella, ella desde la presidencia llamó al presidente Uribe. ¿Por qué se lo digo con tanta certeza? ¿Acaso yo estaba ahí? No he visto al presidente Uribe en 5 años. No, estaba Winters, el director de la revista America's Quarterly. Estaba con el presidente Uribe ese domingo. Y él el lunes tenía un almuerzo al cual invitaba, creo que era CORI, el Consejo de Relaciones Internacionales que dirige Guillermo Fernández de Soto, el ex canciller. Y en esa reunión donde estábamos personas pues, muy cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo, les voy a contar. Yo estaba con el presidente Uribe cuando le llegó una persona con un documento y el presidente Uribe lo leyó y dijo, uy, esto es gravísimo, hay que hacer algo, ¿no? Cuando se enteró de lo que el presidente Trump estaba diciendo, eran como las 11 de la mañana. Y ahí fue cuando se dice que él llamó al secretario de Estado Rubio. Pero después se dijo que lo que había ayudado a resolver el problema no había sido Rubio, el secretario de Estado, sino el asesor directo del presidente Trump para América Latina, que era un funcionario que el presidente Trump en su primera presidencia había hecho nombrar presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que para reemplazar a Luis Alberto Moreno, ya no estoy seguro. Y entonces se produjo una cosa muy complicada y Colombia apoyó el candidato de Trump contra la opinión inclusive de Luis Alberto Moreno, que era el colombiano presidente del BID. Entonces, dicen que fue él el que ayudó a superar el problema económico. Nunca nos han contado cómo fue que se arregló. Y el presidente Petro nunca apareció. Ni para decir, esto es así, ni para decir, lo vamos a arreglar o se arregló. Nunca apareció. Iba, mi pregunta a ello, estamos en una situación en la que precisamente Estados Unidos le está reclamando al presidente Petro, y nos desviamos un poco del tema de pasaportes, pero Sí, en cierta está forma bien, está bien. que no acepta sus Así aclaraciones es, así eh, es, ante lo que ha sido pues un cruce de afirmaciones sobre así un es, así es. atentado y todo esto, Así. y de golpe de Estado, más que atentado, perdón. En ese sentido, quería preguntarle
sobre la política diplomática colombiana. Pareciera que iba a lo del tema de la llamada al expresidente Uribe, en la medida en que la diplomacia que necesita, profesor Cepeda, más consenso de todas las partes o puede funcionar a la forma en que la está haciendo el presidente Petro, de alguna forma confrontacional. Pues mire, usted lo ha dicho muy bien. La tradición histórica de Colombia. Y eso es lo que representa la comisión asesora. Gran cosa que usted haya planteado el tema. La tradición es el consenso. Porque se considera que la política exterior tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con los intereses vitales de Colombia y que eso no se puede jugar, ¿no?, de cualquier manera. Y que en la medida en que haya un consenso, pues estamos más seguros de que lo que estamos haciendo está bien, así esté mal. Pero hay el consenso al respecto. Y por eso la comisión asesora, porque al estar todos los expresidentes, están todas las fuerzas políticas que han jugado en este país. Digamos que al salir Petro de la presidencia, él forma parte de la comisión asesora. Y claro, va a haber choques muy fuertes. Es posible que esos choques muy fuertes no hayan presentado tan frecuentemente, pero sí se presentaron muy fuertemente con relación a algunos temas. Y claro, eso es secreto, eso es confidencial, pero se supo que había dificultades muy grandes. Y la Constitución del 91 había incorporado a la comisión unos miembros del Congreso. Y los miembros del Congreso les encanta hablar, ese es su oficio. Entonces contaban cosas que habían ocurrido, así se supo que había conflictos difíciles. Y por eso comenzó entonces ya la dificultad para reunir la comisión. Que algunos expresidentes decían, no se puede confiar, no se puede hablar, que salen a contar, ¿no? Y claro, la comisión requiere la mayor confidencialidad, porque es el interés vital de Colombia lo que se está debatiendo. El consenso está roto. El consenso frente a la política está roto. Yo digo, por ejemplo, si el presidente quiere resolver en santa paz el conflicto con los Estados Unidos, tiene que nombrar, tiene que agradecer que la Cancillería está libre. Algunos periodistas dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? No hay canciller y en este momento, uy, qué terrible. No, es una enorme oportunidad para el presidente escoger una presidencia, una canciller, escoger un o una canciller que Estados Unidos reconozca como una persona no antiamericana, no enemiga a los Estados Unidos, serena, tranquila, experta, ¿no?, que ya le ofrezca de entrada esa garantía a Estados Unidos y que luego tenga la habilidad para manejar el tema con el embajador colombiano en Washington, para manejar el tema con Estados Unidos, que no se va a arreglar en un minuto ni en 24 horas. Porque yo digo que esto que ocurrió no es así de repente, nuevo, no. Esto que ocurrió es la continuación del 26 de enero, lo que el ex canciller Murillo llama la pesadilla dominical del 26 de enero. Eso. Pero el consenso es fundamental y está roto. Cuando uno escribe sobre la política exterior colombiana y señala sus características, el tema del consenso era una cápite fundamental. Eso se rompió. De acuerdo. Mientras hablábamos, profesor, el gobierno nombró de canciller encargada a la vicecanciller, la viceministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio. La señora Villavicencio. Pues yo no la conozco, he preguntado mucho por ella. Me dicen que se hizo amiga del presidente porque ella en España tenía unas actividades interesantes con colombianos. Hay mucho colombiano en España, como sabemos, y sobre todo en Madrid.
y que ella movió muchos esos colombianos para apoyar a Gustavo Petro para la elección presidencial y que el presidente la reconoció como una líder importante y tal, y entonces la trajeron para la Cancillería. Creo que tuvo otro cargo antes y que ahora hace unas semanas la pasaron o la ascendieron al viceministerio. Y ahora usted me dice que está encargada. Había un viceministro encargado que era un señor Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Entonces no sé, ¿no? Hay los ministros que ha nombrado el presidente Petro han tenido buen cuidado en nombrar miembros de la carrera diplomática como viceministros para un poco equilibrar la cosa. Se entiende que la carrera diplomática forma profesionales, forma servidores públicos capaces de servir a cualquier gobierno de cualquier orientación y de servirlo honesta y lealmente. Ese es el servicio civil británico, el francés, el americano, pero vamos a ver. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.